there came a sound from heaven. Bienvenidos hoy al Mensaje de la Cruz. Soy el evangelista Jimmy Swaggart junto a Dave Smith, John Rosenstern, Josh Rosenstern, Lauren Larson y Joseph Larson. Y nuestro invitado especial el día de hoy, el hermano Roger Maddox, un misionero sin paralelos. Dios está usando a este hombre para tocar a muchas vidas en África, con seminarios, iglesias, y también él distribuye la Biblia de estudio del expositor allá. ¿Tiene usted una idea, hermano Maddox, cuántas usted ha distribuido? ¿Cuántos ha puesto allí en manos de predicadores? Creo que entre 42 o 45,000 ¿En serio? en Ghana y también en Liberia. Y ambos países están pidiendo por lo menos un contenedor más. Se les ha terminado. Bueno, con gusto lo vamos a hacer. El problema es que toma unos cuantos días hacerlo. Entiendo. Pero definitivamente estamos alegres de poder hacerlo y apreciamos la tremenda labor que usted ha llevado a cabo en esto. Así que gracias a Dios por ello y oramos pues que Dios le dé a usted la habilidad y sabiduría de hacer aún más. Espero con anticipación eso. Qué bueno que pasó por el Centro Familiar de Adoración acá y qué bueno tenerle con nosotros hoy. Y usted, Donnie, estuvo diciendo ayer en la mañana, nos estaba contando un incidente que usted encontró, creo que en la distribución de las Biblias. Cuéntenos un poco de eso otra vez. Claro que sí. Bueno, fue bastante interesante. 2 veces cuando salíamos a diferentes áreas a distribuir para los pastores, íbamos por un lado, por una carretera especial, pasamos por el Seminario Teológico Bautista y yo pensé y dije, bueno, yo quiero ir a ese lugar. Y uno de los pastores líderes estaba utilizando su vehículo y su conductor y él decía, bueno, ¿por qué no? Bueno, él me ignoraba un poco. Un día salimos y estábamos de vuelta, regresamos por ese lugar y dije, bueno, aún tenemos Biblias en ese lugar, ¿verdad? Y me dijo, sí, así es. Le dije, por favor, deténgase. Entramos y pregunté por el vicepresidente que vive en Estados Unidos presentemente, de hecho. Fue muy interesante. Cuando yo entré a su oficina, le dije, yo soy Roger Maddox, misionero de Estados Unidos, y estoy aquí con el ministerio de Jimmy Swagger, con Biblias. Quisiera darle una y a todos sus estudiantes también. Y el señor se levantó y él trató de saludarme y me dijo, señor, yo crecí escuchando a Jimmy Swagger y yo quiero cualquier cosa que él presente. Y Aprecio mucho entonces eso. yo le entregué a él una y él comenzó a revisarla, verla bien y dijo, señor, o mi hermano dijo, creo, dijo, nosotros tenemos servicio de capilla en 15 minutos. Todos los estudiantes van a estar ahí. Por favor, ¿por qué no les regala una Biblia y pudiera predicar usted en nuestro servicio el día de hoy? Maravilloso, Y maravilloso. yo tomé sus notas y mensaje sobre, bueno, se me está poniendo en blanco la mente, pero él, cuando compró Oseas a la esclava a mitad de precio y unos cuantos Ujú, montones sí. de grano y su énfasis en que no importa dónde hayamos estado y qué hayamos hecho, él aún nos quiere. Y ese fue un mensaje que yo pude compartir con él y le dije, así es como usted puede utilizar esta Biblia. Y fue un servicio poderoso, me dieron la bienvenida y fue maravilloso. ¿Y cuántos estudiantes habían allí? Probablemente 100 estudiantes, Era un seminario. un seminario, sí, Bautista Seminario, seminario teológico. Bueno, realmente eso es maravilloso. Quiero que sepa que nos agrada tener pues su ayuda en esto, ¿no?
para la causa de Cristo. Y la única razón, si no lo tiene es porque no lo ha pedido, así que pídalo y lo va a recibir. Quiero que sepan cuán agradecidos están ellos allá. Bueno, qué bueno escuchar eso. Hace años yo conduje una cruzada y usted, su ministerio, había enviado, solo para mostrarle la importancia de la palabra de Dios, usted envió 7 u 8 de nosotros salimos, habían cruzadas, y usted condujo unos libros, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y como un miércoles o jueves de la cruzada, el hombre vino y él estaba llorando. Y me dijo, el lunes usted dio el libro de Mateo y yo no recibí uno. El martes usted dio Marcos y yo no recibí uno. Lucas, no recibí uno. No tengo una Biblia. Él dijo, por favor, Señor, asegúrese de que pueda recibir ese libro de Juan el día de hoy. Así de importante y hambrientos Mm, están. No una mm, Biblia, sino un libro de la Biblia. Y maravilloso. cuando estos pastores reciben este material en sus manos, Mm, es... Y yo les digo que lo que yo creo que lo que va a suceder es que, porque muchos no pentecostales vinieron por Biblias. Esto como episcopales, católicos. alabado Dios. Sabe, notamos eso y vemos eso mucho, Roger. Y lo que sucede, asumo que es lo que sucede, que nosotros se los damos a los pentecostales primeros por las razones obvias, ¿verdad? Pero ellos empiezan a estudiar esto, a estudiar la Biblia, y empiezan a ver que, bueno, nos han dicho esto católicos y todos nos han dicho esto, de que, bueno, deciden, esto me va a ayudar, esto va a Así ayudar a es. nuestra gente. Yo fui un día por un corte de cabello y sin saberlo yo, el, el barbero era un pastor. Casi te lo quitaron todo, ¿no? Sí, sí, casi me lo cortaron todo, sí. Sí, sí, aquí, hoy, mañana ya no está. Sí, sí, lo cortan muy, muy corto. Pero lo impresionante, él era un pastor metodista Mm, en Swedroom, el lugar donde trabajaba. Y cuando yo entré, ¿saben qué estaba haciendo? Él estaba sentado en la esquina leyendo su Biblia de estudio del expositor. maravilloso, alabado el Un pastor Señor. metodista sentado ahí leyendo, escuchando. Y yo dije, qué bendición es esto para todos estos pastores, recibir este material. Realmente es algo, él tiene las notas de comentario que ayudan a la persona a entender mejor. Esperamos pues que así sea, ¿no? Y eso es lo que hace la diferencia, ¿no? Y ellos tienen muy poco, no Así es, tienen mucho. así es. Como aquí nosotros tenemos 8 Biblias en la oficina y 2 o 3 Exacto, comentarios y exacto, todo eso. así es. Acceso al Internet, Pero ellos no ellos tienen no lo eso, tienen. no lo tienen. Cuando usted se detiene y piensa, a veces este es el último comentario, lo único que ellos tienen, aparte de su Biblia, y yo sé que la Biblia es lo importante, pero esto es vital. Yo nunca soñé cuando estábamos preparando esto, tomó varios años hacerlo. Yo nunca soñé que sería algo que llegaría a todo el mundo. Nunca pasó por mi mente, pero el Señor sí, Él sí sabía. Y miren, estamos estudiando la segunda venida del Señor, iniciando, bueno, retomando donde nos quedamos en la página 494 en ese libro que tiene usted ahí, y en la parte de abajo el propósito de Dios. Y como lo hacemos aquí es que usted participe cuando quiera Muy hacerlo. bien. ¿Me permite compartir un testimonio de un milagro? Claro, adelante. El 12 de mayo, nuestra nuera de 43 años de edad murió clínicamente 3 veces. Inmediatamente comenzamos a esparcir la palabra y miles de personas comenzaron a orar. Le llamaron a mi hijo, la pusieron en una máquina para ayudarla a respirar. Los doctores se reunieron con mi hijo el jueves o el viernes y le dijeron, tienes que prepararte y preparar a tus hijos porque no vas a llevarte a tu esposa a casa.
Mm, y mm, oramos, nosotros y la gente de todo el mundo oró. Y el sábado en la mañana abrió sus ojos y le hizo así, sin saber por qué estaba ella ahí, no sabía qué pasaba. Y el viernes en la mañana, no, el sábado en la mañana ella se levantó. El domingo en la tarde la sacaron del hospital, mm. le quitaron las máquinas, todo, por supuesto. Y el doctor, 2 semanas después, dijo, quiero mostrarles mis notas. Sus probabilidades son 0.001. Mm. No había mucha probabilidad. 1 de 1000 o menos. Y dijo, lo único que podemos decir es Mm, intervención divina. mm. Intervención, El doctor dijo el eso. doctor lo dijo, el equipo del doctor Mm. dijo eso. Lo único que podemos hacer o decir es intervención divina. ¿Esto fue en Oklahoma? Sí, nosotros vivimos en Oklahoma. El hospital, de hecho, está en Arkansas, que está Mm, como a 30 mm, minutos. mm. Y está impactando toda su área. De gente que dice, bueno, yo simplemente me había dado por vencido ya. Y nosotros le decíamos, acabo de renovar nuestra fe. ¿Y cómo está ella ahora? De maravilla. Ya no está en el hospital. No, no, ya no. Su corazón se inflamó, tuvo otras complicaciones, pero todo está bien. Más de 45. La medida actual Damos gracias al es un Señor por milagro. eso. Así que la gente que no cree que Dios no hace milagros aún, yo les prometo Mm. que Él aún está en el asunto de hacer Sigue milagros. haciendo milagros. Tuvimos un hermano aquí, Dale Yusey. Sí, lo ¿Lo conozco. conoce? Sí, lo conozco, sí. Bueno, a él llamaron su familia también y le dijeron, él no va a sobrevivir. Pero sé que cuando oramos por él por el teléfono, su voz estaba muy, muy débil. Pero el Señor lo sacó de allí, lo levantó. Amén. eh, Todo se regresa al propósito de sí, Dios. hay que darle ese crédito al Señor porque la medicina no podía hacerlo. No Absolutamente. había medio de lograrlo. Y gracias al Señor, no, maravilloso. Me Amén. regocijo con Nosotros usted. somos y estamos muy agradecidos. Mucho. Bueno, estamos estudiando, de hecho, de todas las doctrinas de la Biblia, y esta es la segunda venida del Señor. Y hemos tomado mucho tiempo ya leyendo acá, pero como dije, participe cuando quiera hacerlo con quien esté acá, ¿verdad? Dave, adelante, por favor. Y pondré mi gloria entre los paganos, y todos los paganos verán mi juicio que habré hecho, y mi mano que sobre ellos puse. La Biblia considera a los paganos de todos los que no aceptan al Señor Jesucristo como su Salvador. Por lo tanto, eso incluye a casi todo el mundo. Voy a reiterar eso una vez más. El Señor llama a aquellos paganos que no aceptan al Señor Jesucristo como su Salvador. Y eso quiere decir que la gran mayoría, ese gran porcentaje de personas en América, ¿cuántos son? 360 millones de personas en la nación hoy. Creo que sí. ¿Cómo? Sí, Señor. Y eso quiere decir que ni siquiera 1% de ellos pueden decir que han nacido de nuevo y realmente lo son. Jesús dijo, estrecho es el camino, ancho el camino que lleva a la perdición y muchos andan en ello, pero poco, estrecho es el camino, aquellos que lleva el camino, estrecho es el camino que lleva a la vida y pocos son los que andan en él. Y realmente tenemos que entender que lamentablemente la mayoría de las personas en las iglesias, aún en la iglesia, no, no han nacido de nuevo. Y permítame reiterar esto otra vez. La mayor de las personas en la iglesia son religiosos, pero no son salvos. No han nacido de nuevo. Si usted quiere ver a Cornelio y su situación, en Cesarea, un hombre que oró todos los días, un hombre que dio realmente, que le dio limosna a la gente, ayudó a la sinagoga judía, un hombre que temía a Dios.
y que fue visitado por un ángel, pero él no era salvo. Nada de eso le salvó. Usted tiene que aceptar a Jesucristo como su Salvador para ser salvo. No puede ser salvo de ninguna otra manera. Puede dar dinero, puede estar educado, todas estas cosas, puede ser muy religioso, pero si no acepta a Jesucristo como su Salvador personal, no puede ser salvo, porque es Jesús quien pagó el precio en la cruz del Calvario, quien se entregó a sí mismo como un sacrificio sobre el pecado, quien pagó una deuda que nosotros debíamos y no podíamos pagar. Y no me refiero que algunos de nosotros no podían, nadie la podía pagar. Gloria a nuestro Dios, pero Él pagó la deuda. Alabado Dios, Él la pagó. Para que podamos ser salvos, para que podamos tener nuestro nombre escrito en el libro de la vida, para que no vayamos al infierno y sufrir allí para siempre y para siempre. Así que Dios se refiere a aquellos que no han nacido de nuevo, a quien quiera que sea, no importa qué tan religiosos sean, como paganos. Como paganos. Usted tiene que aceptar a Jesucristo para ser salvo. No puede ser salvo de ninguna otra manera. Siento en mi corazón, yo voy a orar en este momento por aquellos que necesitan a Cristo. Tal vez usted piense que yo no pensaba aceptar a Jesucristo cuando encendí la televisión esta mañana, pero yo siento algo en mi corazón ahora. Y el Señor le está hablando a usted, Él le ama. Lo mayor en el mundo es ser salvo. Es lo más maravilloso el saber que usted está viviendo para Dios, que usted conoce a Jesucristo como su Señor personal. Yo voy a orar y voy a pedirle que repita conmigo en voz alta. Y yo quiero que usted lo crea con todo su corazón, quien quiera que usted sea. Y si usted lo cree, usted será salvo. Ahora los hermanos le van a ayudar y oremos. Padre que estás en los Padre que cielos, estás en los cielos, yo vengo a ti yo vengo a ti en el nombre de en el Jesús. nombre de Jesús. Te pido perdón por mis Pido pecados, perdón por mis pecados, la vida que la he vida que he vivido, llevado, las cosas que he las hecho. cosas que he hecho. Por favor, Por perdóname favor, perdóname y y límpiame límpiame con tu preciosa con tu sangre preciosa sangre de toda de injusticia. toda injusticia. Con mi boca Con mi boca yo yo confieso confieso al Señor al Señor Jesús. Jesús. En mi En mi corazón corazón yo creo yo creo que Dios le que resucitó Dios le resucitó de entre los de entre los muertos muertos y Él vive. y Él vive. En este En momento este momento acepto a acepto Jesucristo a Jesucristo como el Salvador de mi como alma el Salvador de mi alma y le hago y le hago el Señor de mi el vida. Señor de mi vida. Y de acuerdo a su Y de acuerdo palabra, a su palabra, que que no no puede puede mentir, mentir, soy lavado, soy lavado, soy limpio, soy limpio, soy soy perdonado, perdonado, yo soy salvo. yo soy salvo. Alabado Dios. Si usted ha dicho, repetido esa oración y la cree en su corazón, el decir palabras no le va a salvar, pero creerlas sí. Usted ahora es salvo y el Señor ha escrito su nombre en el libro de la vida. Y yo quiero que usted le cuente a alguien hoy. Llámeles por el teléfono o dígales en persona como guste hacerlo. Dígales que ha entregado su corazón a Cristo. Hay algunos que se reirán y otros le felicitarán, pero no importa, eso le fortalecerá y le ayudará. Le fortalecerá y le ayudará el contarle a alguien, he entregado mi vida a Jesucristo. Alabado Dios. Me alegró eso el otro día. Estaba yo viendo un programa y, y el caballero llevaba o trabajaba para Fox News y había sido un ayudante del presidente Trump en su tiempo de presidencia. Y, y él dijo en voz alta, dijo, yo nací de nuevo, yo acepté a Jesucristo como mi Salvador. Alabado Dios. Y me alegró eso bastante.
Bueno, no lo leí, yo lo escuché que él lo dijo. Fue una programación que pusieron de Rush Limbaugh y, y obviamente antes de él morir y, y lo pusieron otra vez y en ese programa él dijo, yo he hecho mi paz con Dios y he aceptado a Jesucristo como mi Salvador. Amén. Oh, maravilloso. No lo pude evitar. Yo lloré mientras escuchaba eso. Dije, Señor, gracias, gracias. Porque es que él, él era un hombre que trabajaba en los medios y aunque era muy bueno, eso no le salvó. Amén. Eso no le salvó. Era muy destacado. Ustedes que le amaron y otros que le odiaron, eso no le salvó tampoco. Fue el aceptar a Jesucristo lo que salva el alma. Amén. Es eso. Y gracias a Dios cuando somos salvos, somos salvos. Amén. Muy bien. Hermano Swagger, ese es nuestro testimonio. Por eso es como debemos nosotros ser conocidos e identificados como el Señor Jesucristo. Así es. No qué denominación y a qué pertenecemos, no qué actividades participamos, pero antes que nada, que hayamos recibido a Jesucristo para compartir con el mundo lo que Él ha hecho por nosotros, perdonando nuestros pecados, limpiándonos de justicia. Y esas son las buenas nuevas que la iglesia debe compartir. Israel debería haber sido un testigo y se convirtió en testigo, pero testigo de lo que usted debía hacer o lo que le sucedería si usted rechaza a Dios. Fueron esparcidos testimonio para el mundo, pero Dios diría en Ezequiel 36, y él lo está repitiendo en el 39 aquí, que ellos profamaron su nombre entre los paganos porque ellos debían ser creyentes en él, debían ser reconocidos como los seguidores de Dios y en vez de eso se convirtieron en aquellos que se rebelaron y fueron puestos en castigo. Nosotros estamos en un lugar el día de hoy en el que parecemos ser más castigados de lo que somos bendecidos en cuanto a lo que esta nación le concierne. Sé que la nación, aunque, como les mencioné, en el 1892 fue presentada por la Corte Suprema como nación cristiana. La razón por qué lo dicen es porque los principios de nuestra nación fueron fundados en la Biblia. Así es. Pero Así es. a donde vamos, yo acabo de leer una encuesta con respecto a la iglesia, vemos menos y menos gente participando en la iglesia hoy, menos que nunca. No está incrementando, está decreciendo, menguando. El mundo evangélico que se jactaba de crecimiento de sistema y de iglesia no están viendo el crecimiento que habían prometido o que pensaron que iban a recibir después de la existencia de estos programas. Sí, los jóvenes dicen que son más espirituales y están considerándose a iglesias no pentecostales, pero la realidad es de que somos menos espirituales hoy de lo que jamás hemos sido. Nosotros debemos ser testigos y gracias a Dios por el estándar que como usted, hermano Roger, y otros que están dispuestos a continuar y decir Jesucristo es la respuesta. Él es la verdad, Él es el camino y no hay otro camino y no hay compromiso en el asunto. Y aún hay muchos, no lo suficientes, ¿no? Que son salvos y tal vez no lo Gracias a considerarías, pero Dios, lo sí. son. Estaba yo en una reunión aquí en los estados, en algún estado tiempo atrás, y estaba bajando por un ascensor en el hotel donde nos estábamos hospedando, y un hombre y una mujer se subieron al ascensor, y él estaba vestido con un tuxedo, y ella tenía un vestido muy bonito, y y obviamente yo no dije nada, ellos tampoco me dijeron nada inicialmente. Y, y yo pensaba, mientras ellos estaban allí, esta gente, yo dudo que ellos conozcan algo del Señor. Y el ascensor se detuvo en el vestíbulo y el hombre cuando salió me dio vuelta y me dio la mano, me dijo, hermano Swagger, nunca me pierdo la Alabado programación. Dios. Y, y bueno, hay algunos que pensamos que no son salvos y lo son, y hay otros que pensamos que son salvos y no lo son. Amén, así es. Esa es la tragedia de la situación. Cuando dije tiempo atrás que la mayor parte de las personas en las iglesias no son salvos, hay personas que se sorprenden de escuchar algo así porque dirían ellos, bueno, pero es que esto se trata de la salvación y es así y no también. Amén. Eh, una rutina no es salvación. Así es. Así que le doy gracias a Dios por todos aquellos que van a la iglesia, pero
No todo el mundo ha aceptado al Señor Amén. como su Salvador. No todos lo han hecho, Sí, lamentablemente. así es. Lamentablemente. Hermano Swagger, cuando nos fijamos en este término pagano y a lo que se refiere, yo sé que los judíos a veces hablan de la palabra el goyim, aquellos que no son judíos. Pero el elemento o la idea, Los los gentiles, Goyen, gentiles, correcto, y creo que esa es la raíz de esta palabra en particular, pero tiene que ver con naciones y con gente. Pero el punto que quiero mencionar es la idea del pacto, que cuando Dios nos fijamos en Dios y nos fijamos en una relación con Él, el Señor ha creado y ha puesto en su lugar, ha instituido lo que nosotros ahora tenemos como un pacto eterno por causa de lo que Cristo hizo en el Calvario. así es, Jesucristo es así ese es. nuevo pacto. Cuando somos salvos y aceptamos lo que Cristo hizo en el Calvario, ahora Ujú. estamos en relación de pacto con Dios. Ahora, eso es algo, es una posición que no hay trabajo que podamos hacer. No hay trabajos, obras que no podamos hacer, no hay cantidad de dinero o de cosas que podamos reunir o almacenar que pueda establecer eso. Solamente es por nuestra fe en Cristo. Su obra, la obra consumada de Cristo en el Calvario, es la única obra necesaria. La razón por qué menciono esto es porque tenemos a gente que ellos se han dado cuenta, ellos reconocen que hay una falta, hay algo que falta y están tratando de llenar ese vacío, están tratando de arreglar aquellas cosas que son buenas, que piensan que no. Y no descartamos todo eso, pero tampoco hacen algo para la salvación. No buenas obras ninguna buena obra que yo hago pueda deshacer ningún pecado o malas obras, solamente la obra consumada de Cristo. Recibí una carta en una ocasión de una señora bautista de las Carolinas y ella decía, hermano Swagger, yo enseñaba la clase de nuevos convertidos en mi iglesia. Así conocía yo lo que creían los bautistas. Y ella dijo, cada noche yo estaba envuelto en algunos de los programas que tenía la iglesia. Cada noche yo no tenía una noche libre. Y ella contó, me di cuenta viendo la programación que a pesar de todo esto, yo no era salva. Yo jamás realmente había aceptado a Jesucristo como mi Salvador. Yo era religioso, muy religiosa, o muy religiosa, pero ahora que he orado con usted y le he entregado mi corazón a Cristo, como, como le hablo a la gente y le digo que tienen que hacerlo, pero yo nunca lo había hecho personalmente. Ella dijo, es como que ahora todo el mundo ha cambiado y todo se ha convertido en algo nuevo. Y eso es lo que sucede cuando la persona realmente es salva. Estaba hablando el día de ayer con un señor, estábamos en una tienda y él se presentó y me dijo, ¿usted es parte del ministerio del hermano Swagger? Yo le dije, sí, claro que sí. Y él me dijo, bueno, yo veo la programación todo el tiempo. Eh, Él me dijo que creo que fue en los ochentas. Él era una persona buena. Él dijo, yo hacía todo lo bueno y correcto. Pero él dijo, yo, bueno, habían 4 canales en televisión y yo sintonicé a uno de ellos. El hermano Swagger estaba transmitiendo. Él dijo, yo estaba sentado ahí escuchando. Y él dijo, él habló de todo lo que yo no quería escuchar. Habló del pecado y dijo, él algo tomó control de mi vida, de mi ser. Y él dijo, mientras el hermano Swagger predicaba, él se dio cuenta, dijo, necesito ser salvo, necesito ser salvo. Todas las cosas buenas que yo haga, que yo hago, no me salvan. Cuando usted hizo la oración de fe, él oró con usted. Y él dijo, después de eso, él supo que había habido un cambio. No podía él expresar la terminología como lo hace hoy, pero él dijo, yo sabía que había habido un cambio. Hay un cambio que sucede y también me dijo que su esposa vino al Señor y después su suegra después, y esto fue algo más reciente, viendo la cadena, él dijo que era un muy buen católico, simplemente un muy buen católico, y ella estaba en sus noventas, pero dijo que estaban viendo la programación y creo que en medio de un programa tal como este, cuando el Señor se movió en usted para que orara la oración de fe, y él volteó a ver hacia un lado y él dijo, ella estaba sentada en la esquina, sus manos al aire, y ella, Noventa y ya en sus tantos años noventas, de edad. sí, ella oró con usted, terminó el programa, volteó a verla y le dijo, ¿usted oró con el hermano Swagger? Y ella dijo, sí, así es. Bueno, ¿qué es lo que piensa que sucedió? Ella dijo, bueno, yo sé esto, acabo de arreglarme con Dios.
Y eso le Maravilloso. muestra a usted, hermano Swagger, que primeramente cuando el Señor se mueve, hay un alma que está Mm, viendo. así Y no es es, secreto lo que así Dios puede es. hacer. Pero, hermano Rogers, tal vez usted pueda hablar con esto si es que puedo yo pedírselo. Sé que en conversaciones recientes he tenido el privilegio de visitar el país de Uganda y yo sé que esto fue algo que se compartió conmigo. Cuando usted se fija en la totalidad del continente de África y todos los países ahí, le ponen mucha atención a los Estados Unidos, Así es. especialmente ministerios grandes de los Estados Unidos, libros que se escriben, predicaciones entregadas. Parece como que hay un gran énfasis en cosas materiales en la mayoría de África. Tal vez usted puede hablar de todo eso, pero mucha gente que se fija en todo eso también miden la salvación, la fe y salvación muchas veces en los elementos de prosperidad. Y eso mide su salvación y su fe. Esto tal vez no es mucho que los Estados Unidos puedan entender porque somos muy bendecidos. Pero es algo que usted encuentra, la gente se ve o se fija en Mm. las cosas materiales como una medida de si son salvos o no. Bueno, absolutamente. Una de las cosas que cuando uno viaja en el mundo y predica en otras naciones, ellos tienen muchos distintos dios. Yo digo que a veces entiendo que los budas tienen creo que 5 millones de dioses. ¿Y por qué hay tantos? Porque todos eran pequeñitos. Esos dioses no pueden hacer nada, así que había que buscar otro y otro y otro. Entonces ellos quieren anexar Sí, a Jesús. como usted lo dijo, es gracioso. Pero tiene toda la razón. Los dioses Sus de dioses ellos no no pueden pueden hacer hacer nada. No nada. pueden hacer nada. Buscan Uno otro y y otro buscan y después otro. otro. Ellos quieren Ellos añadir a quieren anexar a Jesús por Jesús causa. por los beneficios que dicen que ellos han escuchado que Buen Jesús les punto. da. Sí, así es. Lo que hay que hacer es decir, no, Él es el camino, Amén. no hay otro. Él es la verdad, no es uno de los Sí. caminos, Él es el camino. No podemos unirnos a Él para recibir los beneficios. Por eso dicen, bueno, queremos a Barrabás, dijeron, porque con Barrabás usted puede ser lo que quiera, puede hacer cualquier cosa que quiere hacer y puede crear, bueno, su propio Dios de lo que sea. Y eso es lo que los africanos, un día de hecho, un amigo fue a una de las aldeas y allí tenían un árbol que se abría así, lo habían cortado y la parte de arriba lo habían decorado con muchas cosas brillantes como hacemos como de Navidad, ¿no? Y el ministro preguntó, ¿qué es eso? Oh, ese es el dios de la lluvia, le dijeron. Y él dijo, Ah, sí. Y bueno, tenía un poco de Dios de concreto, la tenían lluvia. sangre, habían Mm. sacrificado animales allí para ese dios de lluvia. Y el misionero les dijo, bueno, ¿y cómo funciona? No, Mm. no, no, no funciona porque no ha llovido en mucho tiempo. Y hermano David dijo, bueno, mi Dios puede dar lluvia. Entonces dijo, yo el jefe de la tribu me dijo, está bien. Entonces yo me fui al vehículo y dije, Dios, yo acabo de hablar por ti. Eh, Me fui a la casa, oré, y a las 5 de la tarde, fue al frente de la casa donde él se estaba hospedando y escuché el trueno y allí llegaba la lluvia. Y bueno, la próxima mañana me levanto y llego a aquel lugar corriendo y cuando llego, el jefe viene al vehículo y me dijo, tu Dios lo hizo, tu Dios lo hizo. Cuéntanos de ese Dios. Mm. Y, y él miró y había un joven que probablemente tenía 22, 23 años de edad, amarrado a un asta, vamos a decir así, con un collar en el cuello y le preguntó al misionero, ¿qué es esto? ¿Qué pasa aquí? Ese es nuestro hijo. Él se fue a estudiar y volvió y está loco, le hace daño a su mamá y a la gente. Lo controlamos amarrándolo allí y le damos alimento, pero no nos acercamos a él porque nos hace daño. Y el hermano David dijo, ¿sabes qué? Mi Dios lo puede liberar. Y ese es el impacto, porque creen en el mundo espiritual y en América nosotros aquí no, ellos sí creen. Entonces, bueno, ¿qué sucede? El hermano David oró por él y Dios lo liberó. Man. Y dijo, bien, ahora yo quiero ese Dios, lo quiero conocer, yo quiero ese mensaje. Entonces, ellos aceptan por la prosperidad y esas cosas, y hay algunos que ya están envueltos en eso, porque ha llegado allí ese mensaje. Y es muy triste, y por eso necesitamos
Realmente, yo dije anoche, cuando estaba hablando en la mañana y en la noche en los servicios, hermano Swagger, escuché al hermano Gabriel ayer en la mañana y el hermano Brown anoche y pensé, no hay muchos que predican esto, pero lo que lo hacen no tienen esta plataforma. Esto está llegando donde quiera Así que es. voy. Hay personas que dicen, yo escucho los, los bautistas. Aquel bautista me dijo en el seminario cuando yo era joven, íbamos a la iglesia y teníamos que correr para llegar a la casa porque usted salía a las 12:30 o 1 de la tarde en Liberia y nosotros corríamos a la casa para encender la televisión para poder escuchar al hermano Swagger. Wow. El Mm, Evangelio mismo trata con el pecado del hombre, no solamente así con es, su así prosperidad. es. Y eso es lo que los dioses de todo el mundo, bueno, con eso quedan cortos porque no tratan con los problemas del hombre. El Una Evangelio gran de verdad. Jesucristo, desde su núcleo, trata con, Ujú. con la esencia de que el hombre es pecaminoso. Así que para poder entrar a este pacto que Josh acaba de describir, Pablo siempre diría que lo primero que tenemos que entender es que somos separados de Él por el pecado. No importa de dónde vengamos, no importa de qué raza seamos, no importa ¿Qué qué cultura? cultura, somos hombres separados de Dios por el pecado y eso es lo que hace a Cristo único. Jesús vino y sí, la bendición es parte de todo eso y sí, la provisión es parte de todo esto, pero la provisión más grande de todas es la deuda de pecado y satisfacerla ante Dios, que nosotros como seres humanos tenemos ante Dios. Así No hay es. ningún otro Dios, no hay ningún otro medio de arreglar la deuda de pecado afuera de aceptar a Cristo. Así que yo creo que la multiplicidad de dioses en diferentes naciones Mm, existen, como usted ya lo ha dicho, yo me río con todos porque usted dijo pequeños, pero cualquier Dios que no pueda salvarlo de su pecado es un Dios pequeño. definitivamente. Y eso significa que todo y cada uno de los que estamos listados, bueno, porque el pecado del hombre es separación de Dios y pecado que mora. Tenemos que tener eso, arreglar eso antes de que la prosperidad se pueda experimentar. Dave, adelante. Bueno, mire, lo que yo digo es que en cualquier lugar a donde vaya el Evangelio hay crecimiento de su iglesia. Todo lo que tiene que hacer es hacer que el Evangelio llegue. Así es. Así es. No me importa si son hindús, budistas, Ujú. no importa qué es, qué religión sea. El Evangelio, cuando el Evangelio, donde quiera que la iglesia vaya, el Evangelio crece. Hay dos tipos de personas. Hay pecadores. Bueno, el problema es el pecado. Con todos, no importa quién sea, dónde sea y por qué. El problema es el pecado. Y el Salvador es el Señor Jesucristo. Sé que la gente me decía, aún misioneros, bueno, no le van a aceptar a usted aquí, porque lo que yo decía, bueno, si yo predico a Jimmy, no, pero el problema es el pecado. Y la respuesta para eso es Jesucristo. Sí, No Señor. importa quiénes sean, dónde estén, qué ignorantes sean o cuánta educación tienen. Y donde quiera que fuimos, habían algunos que nos decían, no, no le van a aceptar aquí. Pero donde quiera lo aceptaron. En todo Absolutamente, sí. lugar, en ningún lugar se apartaron. No, Y no me refiero a dos o tres, me refiero a decenas de exacto. miles. Porque Cristo es la respuesta para el problema del pecado Y del la hombre. única Eso respuesta. es lo que la iglesia tiene que estar haciendo, es entrar a toda la tierra y predicar el evangelio. La necesidad del hombre es un problema de pecado que tiene que resolverse para que pueda entrar a relación con Dios y ahí está la prosperidad espiritual y física. Yo sé que un hermano me dijo realmente estábamos en la televisión en Francia, me dijeron, no, ahí no le van a aceptar a usted. Le pregunté yo, ¿por qué? Él me dijo, porque esas son personas muy sofisticadas. Y usted no lo es. Él no dijo eso, simplemente dijo que ellos son muy altamente Eso era lo sofisticados. que Por significaba. supuesto, claro que sí. Y bueno, estuvimos en la televisión allí, tuvimos una gran respuesta, fenomenal. No importa Sí, así es. si tienen doctorados las personas, el problema es el mismo. Correcto. Es el mismo.
Si no pueden deletrear el pecado, el problema es el pecado. Y la respuesta es Jesucristo. Así es. Ya volvemos. Estamos de vuelta. Dave, vamos a continuar donde nos quedamos. Y de aquel en día en adelante sabrá la casa de Israel que yo soy el Señor su Dios. Junto a los paganos, bien esta parte, la casa de Israel sabrá exactamente quién es el Mesías. Ellos se darán cuenta que aquel que ellos rechazaron y crucificaron es en realidad el Señor su Dios. Ellos lo sabrán desde aquel día en adelante. Y frecuentemente en el Antiguo Testamento, la frase es utilizada y sabrán que soy el Señor. Y yo quiero que el Espíritu de Dios se mueva de tal manera en los Estados Unidos y en cualquier parte como el hermano Maddox dijo, el Señor me ha dicho, donde quiera que esta señal llegue alrededor del mundo, el Espíritu de Dios irá con él. Amén. Quiero que escuche esto una vez más. En cualquier lugar donde vaya esta señal alrededor del mundo, no importa dónde sea, quién sea, cómo sea, el Espíritu de Dios irá con ello. Mientras nosotros sirvamos a Dios, le creamos a Él y estemos en su palabra y le miremos a Él exclusivamente. Y yo le doy gracias a Dios por lo que Él está haciendo, pero tenemos que ver más. Tenemos que ver un mover del Espíritu que a través del poder de convicción del Espíritu, sea Ward, recuerdan a sea Ward, Absolutamente, ¿verdad? claro que sí. Dijo en una ocasión, él dijo, ¿cómo? El poder El de poder de convicción. convicción del Espíritu Santo es tan escaso hoy en día, y eso es bastante escaso. Sí, Y él estaba en lo cierto, tristemente decirlo, él estaba en lo cierto. Yo quiero que el Espíritu Santo se mueva de tal manera en esta programación, el poder de convicción para convencer de pecado, de justicia y de juicio, dijo Jesús. Yo quiero que llegue de tal punto que la gente en sus casas sea quebrantada y le digan sí a Cristo. En su lugar de trabajo, de negocio, no importa donde sea, que el Espíritu Santo se mueva con un poder de convicción para convencer a esa persona de pecado, de justicia y de juicio. Y eso fue lo que dijo Jesús que sucedería. Y él dijo, estas palabras, estas obras harán y aún mayores porque yo voy al Padre. Y nosotros tenemos que ver eso, damas y caballeros. Por eso he orado cada día. Y los sábados en la mañana, en ese tiempo de oración, he orado. Señor, tenemos que ver un mover del Espíritu. sí, amén. La poderosa unción del Espíritu Santo, el poder de convicción del Espíritu Santo. Eso es lo que tenemos que ver para que el pueblo sea salvo. Solamente eso es lo más fuerte que el poder de Satanás. Amén. Solamente eso es más poderoso que todos los esfuerzos del enemigo. El poder de convicción del Espíritu, la unción del Espíritu. Jesús dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para predicar el Evangelio a los pobres, sanar los corazones quebrantados y predicar libertad a los cautivos, recobrar la vista a los ciegos, liberar a aquellos que han sido heridos, predicar el año agradable del Señor. Y esto es lo que tenemos que tener. Y esto es lo que estoy buscando a Dios, buscando esto día y noche. Señor, tenemos que tener esto. Y tal vez suene esto un poco fuerte, pero no lo quiero decir negativamente. Yo no voy a perder esto. Yo no se me negará, no lo voy a dejar de tener hasta que venga Jesús, me haga nuevo. Yo no me voy a dar por vencido. Tenemos que ver eso. Lo que el gran profeta Isaías vio cuando dijo, Señor, toma carbón encendido y pásalo por mis labios. Sabemos que el Calvario tomó el lugar del altar de bronce y el alabastro y todo eso, pero el principio sigue siendo el mismo.
Señor, tienes que tocar nuestros labios para que el poder de Dios sea prevalente y esté presente en nuestros corazones y vidas para tocar esa alma. Y es lo único que es más fuerte que el alcohol, más fuerte que las drogas, más fuerte que el poder de las tinieblas. El Espíritu del Dios viviente, alabado el Gloria a Señor. Dios. La casa de Israel que sepa que yo soy Jehová su Dios. Nuestra nación hoy está al punto, al borde de la destrucción, porque hemos abandonado a Dios y hemos adoptado eso que es malo, que no es de Dios. La única esperanza es lo que estoy tratando de entregarles en este momento, el Espíritu de Dios, Amén. el Espíritu de Dios. Bien, Dave. Y sabrán los paganos que la casa de Israel fue llevada cautiva por su pecado, por cuanto se rebelaron contra mí, y yo escondí de ellos mi rostro, y los entregué en mano de sus enemigos, y cayeron todos a espada. Las dispersaciones bajo los sirios y romanos fueron afectados por la espada, así también como todos que habían sido exiliados durante los siglos, y más en particular por el terrible holocausto de la Segunda Guerra Mundial. Se puede decir justamente que cayeron todos a espada. Ellos se rebelaron contra mí. Esto se refiere a la rebelión de Israel desde el principio, que finalmente necesitó su destrucción y dispersación. Sin embargo, lo mayor fue su rechazo de Cristo y su crucifixión. Como resultados, ellos fueron entregados en la mano de sus enemigos, donde han quedado por cerca de 2000 años. Y nosotros, como hemos tratado de entregarlo y no quisimos limitarlo de ninguna manera, pero hemos proclamado el lugar y la posición de Israel en el mundo. Y yo creo que muchas personas dicen, ustedes hablan demasiado de Israel. Bueno, es lo que dice la palabra, es lo que hacemos, lo que la palabra nos dice. Y el Señor está tratando aquí con Israel en estas palabras. Y gracias a Dios que Israel va a volver a casa. Amén. Gracias a Aleluya. Dios ellos van a volver a casa. Y yo le doy gracias a Dios por los judíos que ahora están siendo salvos. Le damos al Señor la honra y la gloria por ello. Alabado Dios. Hermano Suagre, estos versículos asemejan grandemente lo que fue dicho a través de Moisés en Levítico. Dice esto, después de los castigos, después de su iniquidad y después de que los paganos, o antes de que los paganos hicieran un espectáculo de ellos por el castigo de su rebelión contra Dios, profetizado. Aquí está la profecía de su restauración, que no puede ser negada. No hay relación con la iglesia, sino que Dios trata con Israel. Él dice, si ellos confesaren su iniquidad, la iniquidad de sus padres y sus transgresiones con las que transgredieron contra mí, caminan contrarios a mí, y contra ellos yo he hecho lo mismo y los he traído a la tierra de sus enemigos, si entonces su corazón incircunciso se humillare y aceptar el castigo de su iniquidad, entonces recordaré mi pacto con Jacob y también mi pacto con Isaac y también mi pacto con Abraham, y los recordaré y recordaré la tierra, y habla acerca de su restauración. Ahora, el pacto que él hizo no estaba limitado solamente al pacto que estamos pensando. Él dijo, recordaré la La tierra. tierra, haré memoria de la tierra, es incluido. La restauración de Israel es algo seguro con Dios. Hemos comenzado a ver que esto ha sucedido desde 1948. La razón por qué el reino milenial sucederá con los judíos y su papel en la tierra es porque la, el sol, la luna y la tierra aún estarán en su lugar. Cuando todo eso sea removido, será en la era eterna, todo se acabará y todo se unirá. Por eso es que yo creo que muchas veces malentendemos el propósito del milenio, porque el regreso del Señor, el establecimiento del reino de Dios en la tierra y el lugar de Israel es lo más importante. Los va a restaurar a su tierra para cumplir con, con la promesa del pacto que se ratifican, no se excusan, sino que se ratifican en el nuevo pacto. Esto está citado en Jeremías 30, 31 al 37. Lo que les dio 3000 años atrás o 2500 años atrás
eso se va a cumplir, lo que Él les dijo. Mientras que las estrellas y la luz del sol de su luz, Israel cumplirá su llamado. Ese es el pacto. Sí, Cristo será la luz, y la luz que veremos en la edad eterna no será la de la luz del sol, sino la luz del Hijo de Dios. Aquí es donde yo creo que es otro propósito del milenio, para cumplir todas las promesas que Dios hizo, incluyendo la de la tierra y la promesa. Cuando Dios creó a Adán y a Eva, tenemos una raza humana que continuará durante estos 1000 años para cumplir lo que Adán y Eva fallaron en hacer. Tendremos un paraíso más bien aquí en la tierra, con Cristo reinando y gobernando y David en el trono. Pero la iglesia, hoy regresando a algunas cosas que estábamos diciendo hace un poco, la iglesia se ha hecho anticristo en lugar de Cristo. Hemos hecho la vida con propósito en vez de Cristo. Eso es anticristo. Psicología en lugar de Cristo. Eso es anticristo. La iglesia católica, cuando comenzó a crecer, aceptó todos los conceptos paganos de la tierra en general. Lo han hecho en Latinoamérica y en toda parte del mundo donde han estado establecidos. Se hicieron anticristos. La iglesia primitiva ha estado haciendo un estudio de la era patrista, perdón. Porque como la conquista bajo Alejandro Magno trajo la libertad del budismo y de los hinduistas a Alejandría. La iglesia primitiva fue penetrada de eso, por eso los padres del desierto practicaban conceptos del budismo. Hoy tenemos oración contemplativa y este tipo de cosas como Ranavari y estos maestros de todo esto han traído estos conceptos. Y la oración contemplativa es qué? Es el vaciamiento de su mente para que se una a Dios y utilizan prácticas similares a lo que los católicos místicos usan. Como Richard Foster y otros han escrito libros sobre esto. Pero ellos toman de conceptos budistas que afectaron a la iglesia primitiva y traen conceptos del gnosticismo y afectó el origen y también Clement of Alexandria y también a Agustín. Sigo leyendo yo de la obra de Agustín, estoy tratando de encontrar qué fue lo que lo hizo tan especial a él, porque mucho de lo que él enseñaba era anticristo y dejaré ciertas partes afuera, pero el día de hoy, el mensaje puro del evangelio, Dios ungirá. Usted sabe que la unción no va a estar ahí si la verdad se mezcla con el error. Por eso es que cuando encendemos el televisor y vemos la revolución de la gracia, por eso es cuando nosotros vemos las raíces hebraicas, cuando vemos el evangelio de prosperidad, no son ungidos por el Espíritu Santo, sin embargo, sí hay otra unción sobre ellos, la unción del enemigo que atrae a la carne. Una persona que desea y quiere algo recibirá ese mensaje. Pero cuando el mensaje puro del evangelio lo que trae es convicción de pecado, causa que la persona se arrepienta, no un deseo de querer bienes y riquezas, no un deseo para tener confianza y fortaleza, sino que traerá arrepentimiento. Es lo que falta en el cuerpo de Cristo. Dave, adelante, por favor, en la parte de abajo. Conforme a la inmundicia y conforme a sus rebeliones, hice con ellos y de ellos escondí mi rostro. Que Dios diga que Él ha escondido su rostro de nosotros es algo muy, muy serio. Absolutamente, sí. De acuerdo a sus transgresiones, he escondido mi rostro. Es que ellos no lo desearon, como ellos no los deseaban, Él escondió su rostro de ellos. Es todo lo que Él podía hacer. Lamentablemente, esta situación no ha terminado. Continuando rechazándolo, Israel, en cambio, aceptará a otro como su Mesías, encontrado en Juan 5:43. Esto acontecerá en el futuro cercano y traerá a Israel otro holocausto. Mateo 24:21 al 22. Sin embargo, y por fin Israel saldrá de la oscuridad a la luz. Voy a leer esto una vez más. Sin embargo, y por fin Israel saldrá de la oscuridad a la luz y aceptará a Cristo como su Salvador y Mesías. Los siguientes pasajes nos dicen cómo. Por tanto, así ha dicho el Señor Dios, ahora volveré la cautividad de Jacob y tendré misericordia sobre toda la casa de Israel y celaré por mi santo nombre. Él tendrá misericordia porque su arrepentimiento acontecerá en la segunda venida. La frase y celaré por mi santo nombre es una declaración temible. Su santo nombre respalda su palabra
Él es celoso que su honor sea protegido y que cada una de las profecías sean cumplidas. Y ellos sentirán su vergüenza y toda su rebelión con que prevaricaron contra mí, cuando habitaren en su tierra seguramente, y no habrá quien los espante. La idea de esto y los versículos siguientes es la explicación de la palabra ahora en el versículo anterior. La vergüenza que resulta de la rebelión ahora terminó. Ahora pueden habitar seguros en su tierra y nada los espanta. Y eso es la segunda venida del Señor, de lo que refiere acá. En medio de la batalla de Armagedón es cuando Israel acepta a Jesucristo como su Salvador, Señor, su Mesías, su Rey. Eso viene, damas y caballeros. Tal vez parezca que no, pero viene. Israel ahora está en su tierra, pero no moran ahí seguramente. Así Estos es. últimos días han visto casi 1000 cohetes entrar a Israel. Afortunadamente, muchos de ellos no aterrizaron en Israel, sino en Gaza. Ellos no pudieron llegar a su blanco, pero su sistema de misiles los protegió para poder. ¿Te El refieres a la cúpula de 97% hierro? de esos misiles fueron eliminados. Si no hubiera podido ser un tremendo problema para Israel, porque muchos de los cohetes fueron enviados a áreas pobladas de Tel Aviv. Hermanos Swagger, no viven pacíficamente en ese lugar y no lo harán hasta que puedan recibirlo Así aquel que dice es, así es, bienaventurado, así aquel que viene en es. el nombre del Señor. Pero esto es parte del plan de Dios, que Israel esté de vuelta en la Así tierra es, ahora desde el 1948. Es el plan de es algo Dios. innegable. Es el plan de Dios. Porque el anticristo tiene que presentarse en el mundo y estando en Israel los judíos, ellos atraerán al anticristo porque él piensa que él va completamente, los va a destruir y lo haría si no fuese por la segunda venida del Señor. Así es. Ya terminamos. Muy bien, se nos terminó ya el tiempo. Roger, muchas gracias por haber estado con nosotros hoy. Gracias a usted. Disfrutamos su testimonio en gran manera y apreciamos lo que usted está haciendo sobre la Biblia de estudio del expositor. Que Es un Dios le placer. Me bendiga. encantó formar parte de hoy. Les amamos, no se pierdan la próxima programación. Gracias por sintonizar el programa de hoy, El Mensaje de la Cruz. Vea los programas en nuestros archivos en washsunlifetv.com.